¿Qué hace un abogado fiscalista? Bueno, un abogado fiscalista es un abogado especializado en la materia fiscal, que es el encargado de analizar y defender, por ejemplo, todas las relaciones que haya entre un contribuyente y las autoridades fiscales. Un abogado fiscalista también se le conoce como abogado tributario o coloquialmente abogado de impuestos. Sucede muchas veces que la gente relaciona el tema, por ejemplo, de fiscalía, una cuestión penal, y piensa que un abogado fiscalista se dedica específicamente a esos temas. Puede verlo en algunos temas, pero no es así. Te voy a explicar en este video cuáles son las áreas en las que principalmente se desarrolla un abogado fiscalista y qué es lo que hace un abogado fiscalista. Bien, un abogado fiscalista puede trabajar en una autoridad fiscal, por ejemplo, el SAT. ¿Qué hará un abogado fiscalista, por ejemplo, en el SAT? Pues bueno, analizará que todo el actuar que hagan sus compañeros en el mismo SAT esté apegado a la ley, o cuando, por ejemplo, ya se está iniciando un juicio contra un acto del SAT, un abogado va a ser el encargado de defender los intereses del SAT ante un juicio. Vamos a enfocarnos en la cuestión preventiva. ¿Qué puede hacer un abogado fiscalista para cuidar a un contribuyente? Bueno, un abogado fiscalista va a ser ese encargado de que una operación se lleve respetando todos los requisitos que la ley y que la jurisprudencia han establecido. Por ejemplo, una operación de préstamo, ¿no? Un abogado fiscalista es el que le va a decir a las personas: oye, el pago te recomiendo que lo hagas de esta manera, que se haga un contrato, este contrato que tenga fecha cierta y demás. ¿Con qué intención? Con la intención de reducir al mínimo cualquier riesgo para evitarnos una contingencia fiscal. La segunda etapa o un segundo momento donde trabaja un abogado fiscalista, y es en la que más se solicita, es ya de manera cuando hay una contingencia, no ya en un tema de defensa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando a lo mejor ya una autoridad fiscal ya multó a un contribuyente, ya le determinó un crédito fiscal, ya le embargó cuentas bancarias, ya le canceló sellos digitales o lo listó en una lista negra del SAT por presumir que emite facturas, que realiza operaciones simuladas, ¿no? En este caso, un abogado fiscalista es el abogado encargado de defender los intereses, el patrimonio, la libertad de su cliente, y él es el que va a promover los medios de defensa idóneos para llegar a ese resultado. Puede ser juicios, puede ser recursos de revocación, etc. De igual manera, cuando surge una nueva ley fiscal, es el abogado fiscalista el encargado de analizar que estas leyes cumplan con lo que la Constitución ordena. Entonces, si un abogado fiscalista estima que una ley puede ser inconstitucional, entonces puede promover un juicio de amparo para proteger los intereses de su contribuyente ante esta nueva ley que se considere inconstitucional. Muchas veces se consulta o se acude a un abogado fiscalista cuando ya hay una contingencia, cuando hay un problema fiscal ya muy grave. Y si bien un abogado fiscalista pues es especializado en juicios y vamos a resolver esos problemas, la verdad es que es recomendable acudir con un abogado fiscalista desde un principio. Si desde un principio recibes, por ejemplo, alguna fiscalización, algún requerimiento o piensas hacer alguna operación, es muy recomendable que te acerques con un abogado fiscalista para analizar estos temas y hacer todo lo necesario para resolver ese mismo problema. Muchas veces ni siquiera es necesario llegar a juicio, o si ya se está en juicio, pues entonces hacerlo de la mejor manera. En Simposio Fiscal Abogados somos un despacho de abogados fiscalistas. Estamos para ayudarte. Si tienes algún problema fiscal, tienes alguna duda, a lo mejor una multa, un crédito fiscal, una fiscalización por parte del SAT o cualquier otra autoridad fiscal, por favor contáctanos, nosotros estamos para ayudarte.